Buenas, pues buenas tardes a todos. Por circunstancias personales no he podido estar ahí, pero me gustaría agradecer a CTO por haber contado conmigo en esta ocasión, a un contrato pronóstico. Estoy aquí saliente de noche y tenía que dar esta charla de comunitaria y aquí estamos. Como algunos, si alguno me conoce, ya sabéis que vivo en Almería y que Almería está un poquito incomunicada. Ya lo dice Jorge Ponce en La Resistencia, que aquí crece la vida por de milagro. Así que por eso no he podido estar ahí, pero próximamente espero que estar con la academia allá en Madrid. Yo vengo a hablaros de enfermería familiar y comunitaria, que es mi especialidad, aunque actualmente por otras circunstancias no estoy ejerciendo como tal, pero para mí es fundamental tener la visión de comunitaria para cualquier cosa y para mí, como dice Thais también con la suya, es la especialidad más bonita de todas y la más completa. Yo me formé en la unidad docente de Mérida, en Extremadura, pero también quiero dar un poco la visión más global de lo que es la especialidad y unas pequeñas pinceladas para la hora de elegir, cosa que yo no tuve en mi año y que agradezco un montón ahora en esta elección telemática sobre todo. ¿Qué hace cuando tenemos estos días previos a la elección? Pues hay muchas personas que pueden elegir por diferentes motivos. Uno de los motivos principales por los que se elige una unidad docente es por la formación. Hay unidades docentes que fomentan, por ejemplo, las actividades con la comunidad. Por ejemplo, yo tengo el ejemplo, la referencia más cercana de estudiante de enfermería en Sevilla. En mi año, cuando yo hice comunitaria, no había plaza todavía en Sevilla, en el que se hacen muchos talleres con las poblaciones desfavorecidas, por ejemplo, en las 3000, de reinserción social, de drogodependencia, en los colegios con talleres de vida sana y de RCP. En Extremadura hacíamos muchos talleres a los colegios. Yo sé que también, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona también hacen mucha actividad con grupos como de ayuda mutua, de alcohólicos anónimos, etcétera. Por lo que la formación puede ser un punto muy importante para elegir. Como bien decía Tai, en el caso de Matrona, los referentes de información son País Vasco y Cataluña. Otro de los puntos sería la proximidad. Por circunstancias personales, hay quienes tienen hijos, tienen otro, no pueden moverse porque tienen una hipoteca, tienen casa y tienen que elegir por cercanía. En este caso, la hora de elaborar esa lista de plazas, que no os dé miedo agotar al mínimo lo que os sintáis cómodos y que si hace falta el año que viene, volver a presentaros si no llegar a la plaza. LI, por suerte, son todos los años, no son como las oposiciones que nunca saben cuándo van a volver a convocarlas. Así que tenemos una nueva oportunidad de elegir la plaza que queremos en el sitio que queremos todos los años. No hay que elegir porque este año hayamos sacado plaza a voleo en un sitio que no nos guste, porque, como también decía Thais en la presentación, corremos el riesgo de que al primer año no nos guste, no nos sintamos cómodos con la especialidad y renunciemos dejando esa plaza vacante. Por lo que os animo a que estéis seguros, que reflexionéis, que pidáis toda la información posible antes de tomar una mala decisión. Otro motivo por el que elegir, la salida profesional. Yo puedo hablar en el caso de comunitaria, lo diré también al final de la presentación, de que hay comunidades autónomas. Asturias es la que está más desarrollada, pues tiene una bolsa específica que solo contrata a especialistas y hasta que no se rellena este cupo de especialistas no tiran de la bolsa general. Aquí en Andalucía y en Extremadura está reconocida y aprobada la bolsa, pero hasta que a final de año no se haga el examen de la vía excepcional, pues es la única especialidad que queda pendiente este examen. No se podrá aprobar y poner en funcionamiento este tipo de bolsa. Así que yo creo que para el 2022 estarán todas en funcionamiento. En Cataluña sí que existe esta bolsa y está en funcionamiento, funciona muy bien. En País Vasco también, de hecho tengo conocidos que están trabajando como especialistas de coordinador de rastreadores, que es un puesto que se ha creado recientemente y que está muy bien, y que solo contratan a especialistas. Y también Comunidad Valenciana, que también tiene ahora bolsa específica de especialistas. Y por último, la experiencia. La experiencia, quiero decir, por ejemplo, yo siempre he querido vivir en Madrid. Pues me voy a elegir siempre, en primer lugar, los hospitales que hay en Madrid.
Si después de haber vivido una especialidad, que yo vivía en Sevilla, ahora vivo en Almería, fuera de mi comunidad autónoma, lo recomiendo mucho, muchísimo el moveros de comunidad, pues os va a dar una visión totalmente diferente a lo que estáis acostumbrados, sobre todo si vuestra carrera la habéis hecho en el lugar donde vivís. No solo a nivel académico y formativo, sino a través de cultura, vas a conocer la geografía, la forma de vivir. Mientras más lejos estés de tu comunidad, mejor va a ser la experiencia, más diferente va a ser y más enriquecedora. Así que si no tenéis atadura y podéis permitíroslo, yo animo mucho de que salgáis fuera de vuestra comunidad, pues la experiencia va a ser muchísimo más completa. Dicho esto, la elección de plaza. Este año, según tenemos en el BOE recogido, tiene todas las papeletas de que la elección sea telemática. Pero que no os dé miedo esta elección, pues yo el año pasado hice el examen y probé cómo funcionaba la visión telemática para tener una idea y la verdad es que bastante fiable. ¿Qué pasa? Que como todos los métodos telemáticos van a pilas algunas veces y algunas horas clave que todo el mundo se conecta y puede daros error. Recargamos la página y no hay ningún problema. A la hora del día clave, que es el que no tiene que fallar, que es el día de la elección, yo no conozco que haya ningún problema a la hora de elegir. No me ha llegado ningún caso y no conozco a nadie que, por ejemplo, se haya quedado sin plaza por esta elección o que le hayan adjudicado una plaza que no quisiera, ¿vale? Lo que sí tenéis que tener muy claro es que ordenéis los sitios donde os vais a ir sí o sí. Si tenéis muchas plazas para ordenar, porque sois en 1600, por ejemplo, yo os aconsejo de que os hagáis un abanico de unas 500 plazas para no ordenarlas todas si no queréis, y como vais a tener un margen entre elección de un día a otro, vayáis incluyendo o retirando las que ya hayan elegido y podéis ir moviendo y jugando sin tener que ordenar del tirón las 1600 plazas, ¿vale? Pero que no tengáis miedo, que para mí yo tuve la visión de tener la elección presencial y vi el año pasado cómo funciona la telemática y la verdad que personalmente, totalmente personal, creo que la elección telemática es mucho más objetiva que una elección presencial. En el ministerio estás escuchando constantemente lo que va a elegir cada persona, te dejas llevar por el miedo, no sabes ya ni tu número del DNI, así que la elección presencial es mucho más emocional que la telemática. Por lo que eso, que si meditadamente hacéis una lista con coherencia sobre lo que queréis, dónde queréis, informando siempre bien de toda la formación, de la movilidad, de todos los pros y los contras que para vosotros sea importante, yo creo que la elección telemática es un plus a la hora de elegir en vez de tener que ir a Madrid, porque también podéis encontrar muchos inconvenientes de que transporte no lleguéis bien a la hora clave, de que os pongáis más nerviosos y al final elijáis algo que no tiene nada que ver, os dejéis llevar más por la emoción y no seáis capaz de, por ejemplo, Matrona, que es la primera que suele agotarse y os quede en Ceuta, os dé miedo a dar el paso y no, porque no os hayáis informado bien, porque no teníais en mente de que os fuese a llegar a esa plaza y decidáis quedaros cerca de casa por no dar ese paso, la elección telemática en eso es mucho más meditada. Dudas sobre de qué especialidad escoger. He visto constantemente de que hay muchas dudas, sobre todo entre comunitaria y matrona, pediatría y matrona, trabajo y comunitaria. En el caso de enfermería familiar y comunitaria, para mí me dio una visión muy global sobre todas las especialidades. Yo hice comunitaria recién salida de la carrera, no me sentía preparada para la vida asistencial del tirón, sobre todo porque los contratos de verano solían ser en urgencia y que me soltaran a mí de sopetón en urgencia, pues no me sentía preparada. Y la verdad es que como especialidad para empezar, aunque si no lo tenéis claro, ¿vale? Si lo tenéis claro, habéis vivido la experiencia de comunitaria en la carrera y es vuestro sueño, pues adelante, pues no os vais a arrepentir. Pero si tenéis dudas, yo siempre os invito a que tengáis la visión de comunitaria, pues pasáis por todas las especialidades, vais a tener una visión de salud mental, de enfermería del trabajo, pasando por salud laboral, ahora lo veréis en las diferentes rotaciones.
pasáis también por paritorio, y si tenéis alguna duda, la vais a resolver durante esta especialidad. Además, ¿por qué elegí yo comunitaria y no otra especialidad? Pues porque yo siempre he sido de las que he dicho que no me gusta depender de. En la mayoría de las especialidades siempre tienen la figura del médico al lado, donde que trabajáis como equipo y cada vez más funciona la unidad básica asistencial y la unidad multidisciplinar en el hospital. Pero a mí es algo que lo he llevado fatal. Entonces, el hecho de tener tu propia consulta, de poder citar tus propios pacientes, llevar un seguimiento, tú eres quien decide cuándo vuelves a ver a ese paciente, si necesitas más citas, si vas a derivar al médico o vas a derivar a otra especialidad. Tienes una gran autonomía, tener tu propio cupo y tienes muchísimo por hacer. Entonces, para mí fue la falta de experiencia y la autonomía que te da comunitaria fundamental y clave para tomar la decisión de hacer esta especialidad. Este año hay 687 plazas, por lo que nos indica de que se está apostando por fin por la especialidad. Siempre digo que la atención primaria es la base del sistema sanitario. Con una buena atención primaria posiblemente disminuiríamos hasta el gasto sanitario total, pues sabemos, por ejemplo, que en la cultura china, que fomentan muchísimo la cultura de la atención primaria y comunitaria, el gasto sanitario es de un 2%. Entonces, es cuestión de tiempo de que vayamos fomentando poco a poco la integración de la primaria como base y seguramente disminuirán los ingresos hospitalarios. En el caso de Extremadura, que es donde yo hice la especialidad, este año hay este es el número de plazas que tendríamos. Yo la hice en Mérida, hay un montón de unidades docentes nuevas y en el caso de Mérida, pues en mi año había 2 plazas solo en el Urbano 1, en el Centro de Salud Urbano 1. Y según he hablado con los residentes que están actualmente, se han acreditado un nuevo centro docente, como por ejemplo Calamonte, Torremejía o varios centros de la misma Mérida, de la ciudad, que la verdad es que yo roté como rotación dentro de la especialidad y me fascinaron, porque sobre todo los pueblos de Torremejía y Calamonte son increíbles. Os cuento un poquito cómo fue en mi caso la especialidad en Mérida, pero suele ser muy similar porque el programa formativo es común para todas las unidades docentes. Pueden variar en algunas rotaciones que son optativas, pero por lo general suele ser similar. Os dejo la foto de mi primer día, que me hizo muchísima ilusión ver mi nombre en la consulta. Uy, te lo pasé. Y empezamos en el centro de salud, que es la primera toma de contacto, 4 meses en el centro de salud, donde teníamos muchos talleres. Como digo, yo lo hice en el Centro de Salud Urbano 1 y nos daban mucha libertad para que pudiéramos compartir qué proyectos o qué talleres podíamos impartir en este centro. Nosotros lo hacíamos en los viernes y con el que empezamos en estos 4 meses fue con el taller del diabético, en el que hacíamos talleres de cocina, de ejercicio, de terapia, de meditación, resolución de dudas, cuidados del pie diabético, retinopatía, de cuándo tenían que citarse a estos pacientes. Bueno, se puede hacer infinidad de cosas con los talleres. Otros compañeros hicieron talleres de deshabitación tabáquica, coordinados también con los R1 de medicina de familia. Y la verdad es que talleres que si te deja libertad puedes pensar y hacerlo, infinidad de talleres. Estos talleres te pueden servir también para tu proyecto de final de especialidad, que es un proyecto de salud, un programa de salud. También en estos 4 meses conoces la pediatría en atención primaria, que en Extremadura también tiene su propia consulta la enfermera pediátrica, que lleva todo el programa de niños sanos, revisiones de vacunas, etcétera, seguimiento del niño en todas las etapas del desarrollo. Y detecta también si hay alguna alteración o alguna ítem que no cumple en esto, según la etapa de crecimiento, para poder derivarlo. Y es el primer contacto, como digo, con las temibles guardias. Digo temibles porque el primer año como que se vuelve un poco caótico. Ahora diré cuántas guardias se hace por año y dónde son. Pero el mínimo, por ejemplo, en Mérida, eran 3 tardes en el centro de salud al mes. Que tú te puedes poner una cuarta extra sin ningún problema.
Yo creo que es la especialidad que mayor flexibilidad te da a la hora de ponerte guardia y de ahí radica que el suelo sea un poquito más alto. Guardia, como digo, mínima 3 en atención primaria y luego se incorpora uno en lo que se llama el PAC, punto de atención continuada, que son los centros de salud que quedan abiertos 24 horas en fin de semana. Nosotros nos las ponemos los domingos para tener el saliente del lunes y para cobrar un poquito más del festivo. Y en este centro de salud son guardias de ambulancia, de las curas que se derivan de todos los centros de salud para el fin de semana y sobre todo de urgencia. Son puntos de centro de salud, pero de urgencia. Luego, cuando va pasando por los diferentes rotatorios, cuando pasamos, por ejemplo, por urgencia, se añade, si quieres, una guardia que puedes cambiar del centro de salud por una tarde de urgencias de hospital, en puerta de urgencia, que se hace en el hospital de Mérida. Y cuando pasas por el 112, por la UME o salud rural, serían de 17 horas y media, que entras a las 3 de la tarde y 2 y media y sales a las 8 de la mañana. Estas sí se hacen entre semanas y sí puedes disfrutar del saliente. Para tener modo de resumen, los rotatorios que tenemos, empezamos en urgencia un mes, que a partir de ahí se incorporan las guardias mensuales de una tarde. Luego salud rural, que también es un mes, Torres Mejía, Calamonte o Arroyo de San Serván, serían las guardias que podría disponer. Arroyo también está como a media orilla, 20 minutos de Mérida, pero que es un centro de salud donde ven muchísimas cosas porque está un poquito más alejado. A mí me encanta, sobre todo, bueno, me gustaban realmente los tres. Las guardias de salud rural para mí eran las más guay, las más chulas. Luego rotas otro mes por consultas externas de endocrina en el hospital de Mérida, con el seguimiento de los pacientes diabéticos, los debut, también llevas a los niños cuando hacen un debut de la diabetes tipo 1, explicas cómo son las pautas de insulina, dieta, también llevas las dietas embarazadas, cuando tiene diabetes estacional, etcétera. Otros mes rotas entre ostomía y espirometría, también consulta externa del Hospital de Mérida. Una de las rotaciones que más miedo da, pero que a mí más me fascinó, fue la de cuidados paliativos, pues la labor de este equipo, que además fomentaba mucho la investigación, la participación, y juntos llevábamos varias ponencias al Congreso de Sevilla, que es el de los cuidados paliativos del Hospital de Mérida. Aparte de la labor asistencial y seguimiento dentro del hospital, que citan en consulta para ver la progresión de los pacientes, se hacen visitas a domicilio. Y vas con el equipo, con la trabajadora social, vas con la psicóloga y con médico y enfermera, y el equipo es muy chulo porque ves toda la visión y te da una visión de la vida y de la muerte que hasta que no pasas por estos servicios no la tienes. Piensas que los cuidados paliativos es triste porque realmente estás tratando con la muerte, pero la forma que tienen de afrontar estos pacientes, que normalmente son oncológicos, la mayoría, el final de la vida y de su familia, es algo muy gratificante y que no se puede describir si no pasas por este tipo de servicios. Yo agradezco muchísimo esta rotación, creo que es fundamental y debería incluirse en casi todas las especialidades, y es muy humana y la verdad es que para mí me enseñaron muchísimo. Y recomiendo mucho que si en vuestra unidad docente no tuvierais esta rotación, como optativa la pidierais. Muy enriquecedora. Otras rotaciones, dermatología un mes, planificación familiar en un centro de salud, que en este caso se hace en el Urbano 3, que ahora es unidad docente también. Salud mental en el Centro de Salud Mérida Norte, que fue nuevo en el año, se hizo nuevo en el año que yo estuve rotando, y es un centro chulísimo. En Paritorio, que estás una semana, y también otra semana en la planta de Puérpera. Dirección de salud con otra semana, que a mí me sorprendió muchísimo, sobre todo cuando estuve 2 días con la veterinaria en el control de plagas y tal, en la control por ejemplo, los perros abandonados, que lo llevan también de dirección de salud, y la recogida de animales, que es muy chula también en el Hospital de Mérida. Y luego tenéis como rotaciones externas, pero obligatorias, la de cirugía vascular en Badajoz, en el Infanta, que es un mes. Y mi compañera, por ejemplo, justificó de que en el caso de cirugía vascular en Sevilla, en el Hospital de Valme, hay una unidad específica también de pie diabético. Pidió y justificó esta rotación y se le incluyó dentro de su rotación externa. Así que
Si se puede justificar en este caso, también la puedes hacer en otro sitio que no sea Badajoz. Otra sería la consulta de urología, que son 15 días, y yo pedí la rotación por UCI por esta visión, sobre todo enfocada a los cuidados críticos. A mí siempre me ha gustado la extrahospitalaria, que normalmente en medicina el que se encarga de la urgencia y de la extrahospitalaria es medicina de familia, y en el caso de enfermería, pues también es cuestión de tiempo, si no se integra la especialidad como tal de urgencia, de que sea la enfermera de familia la que se encargue de esta guardia extrahospitalaria. En Andalucía es lo que se llama como la figura del DECU, que está dentro del Centro de Salud de Atención Primaria. Otra figura sería el 061, que fue mi rotación externa, la que me pedí en Sevilla, y fue también una pasada. En septiembre yo fui la primera residente de Extremadura, bueno, y de Andalucía, que rotó por el 061. Pues hasta entonces solo se había rotado por los estudiantes del máster del SAMU y algunos médicos de familia durante su especialidad. Y yo insistí, fui muy pesada porque la verdad es que me pusieron muchísimas barreras y la verdad es que no me arrepiento de nada de haber hecho la rotación en el 0, pues aprendí muchísimo. Aunque está la UME, como habéis visto, en Extremadura, se cubren muchas urgencias con el PAP y las tasas de aviso de la gravedad de los mismos por población es mucho menor que la que se hace en Sevilla capital por población. Yo justifiqué esto y por eso me dejaron hacer la rotación. Además, el 0 cubre muchos eventos deportivos, como por ejemplo los partidos de fútbol, y que también tuve la oportunidad de acudir a uno con el equipo y de uno de baloncesto. Y la verdad es que flipé, y hasta entonces siempre ha sido una espinita que me ha quedado el poder dedicarme a la emergencia extrahospitalaria. Pues la verdad es que es flipante. Si tenéis la oportunidad de hacerlo, ya digo que os invito a que la pidáis porque es impresionante. Si tenéis alguna duda, no me voy a detener con esto porque voy un poco justa de tiempo, pero si queréis más información más concreta sobre qué es lo que vi en el 0 en Sevilla o algo, tenéis el perfil de CTO Enfermería y el mío de Instagram para preguntarme cualquier cosa. Y ya por último, que yo mi rotación del 0 lo hice en septiembre, se vuelve otra vez al centro de salud. Y aquí hace, vaya, lo que quieras y más. Ya dispones ahí de tu consulta. Esta era mi tutora, que se cogió unos meses de rotación porque les dan la opción a los tutores de coger una rotación para ampliar su formación, para reciclarse en otros servicios, y la hice en cirugía plástica en Cáceres y me quedé yo a cargo del cortijo. Entonces, pues, ya cuando me dejaron a mí con mi consulta, que estará mi consulta, pues ya empecé a hacer, por ejemplo, el programa hice como un catálogo, una guía sobre los alimentos y cómo mirar el etiquetado de los alimentos para llevar una alimentación equilibrada, sobre los alimentos recomendables, los que habría que tomar con moderación o los que habría que retirar o eliminar. Y trataba mucho esto con los pacientes, sobre todo con los diabéticos, con los hipertensos. Luego también hicimos varios proyectos de RCP en los colegios, que teníamos el IES Extremadura al lado, donde hacíamos muchas intervenciones. Pude ir a diferentes congresos donde defiendo la especialidad y sobre todo defiendo el EIR en general, en todos los congresos donde pude ir. Y nos dieron muchas facilidades para la formación externa, para participación en congresos, para publicación. Fui a Burgos a una mesa plenaria donde hablé también de la especialidad. Aquí inicié también el doctorado, que lo hice sobre la ELA y pude llevar mi primera ponencia del doctorado a Burgos. También hablé, por supuesto, de la especialidad porque la sigo llevando por bandera desde R1, y la terminé en 2017 y sigo defendiendo la capa y espada con mi póster y mis ponencias. Mi coR en ese año no pudo venir a Burgos y me la llevé también en foto porque llevábamos juntos un póster al Congreso. Y la verdad es que toda la parte formativa, sobre todo la autodidáctica, si tienes autonomía y tienes ganas y quieres aprender mucho de la especialidad, con ganas, con esfuerzo, con imaginación, te van a abrir todas las puertas que necesites y puedes aprender y hacer muchísimo.
Y no solo por tu formación y por tu enseñanza, sino porque vas a dejar una huella para aquellos residentes que vengan detrás y para el centro de salud, el cupo, porque los programas se van quedando, vas cogiendo el relevo de los compañeros R1 que vienen detrás tuya, y la verdad es que vamos sentando nuestro granito de arena para la base se va quedando, para ir mejorando la comunitaria uno a uno. Por eso digo, siempre recomiendo que hagáis la especialidad donde queráis, pero que lleváis esa iniciativa proactiva. Por último, como hablar la particularidad del Mérida, por dejarlo ahí, porque en mi experiencia, hablar también de lo que conozco, ¿vale? Mérida es una ciudad muy cómoda porque es pequeñita, y se llega a todos lados muy bien, los centros de salud están muy bien repartidos. Si no tienes coche, normalmente te puedes poner de acuerdo porque la mayoría de los médicos o enfermeros que están en los centros más alejados viven en Mérida, entonces te puedes poner de acuerdo con ellos para ir en coche. El autobús también funciona, lo que pasa es que las rotaciones, por ejemplo, en salud rural tienen unas horas un poco extrañas y si no quieres pegarte todo el día esperando al autobús, pues la verdad es que el coche, si te lo puedes permitir o lo tienes, te da muchísima autonomía. Personalmente considero que Mérida es y Extremadura en general son ciudades y una comunidad autónoma muy económica, donde los alquileres de los pisos, sin compartir, no hace falta. Yo compartía con mi coR, pero porque me dio una visión muchísimo más enriquecedora al hecho de compartir con ella todo. Y la conocí antes de irnos a la especialidad y decidí apostar por ello, por lo que si puedes compartir con residentes de tu mismo año o de un año superior, es algo que te enriquece mucho la formación, pero si no quieres compartir, el alquiler está sobre los 400 euros, 500, 600 si te quieres ir a algo más selecto, pero que está muy bien. Y tiene muchos planes de ocio y de deporte y la verdad es que a mí me encantó. Me marcó de por vida Mérida, la verdad es que vuelvo cada vez que puedo. Y se quedó una parte de mi corazón allí y por temas personales me vine a Almería, pero si pudiera volver, volvería sin duda. A modo de más general, ¿qué pasa con enfermería familiar y comunitaria? Lo del tema coche es importante porque en las ciudades grandes, por ejemplo Sevilla, Barcelona, Madrid, sí que está el transporte público muy bien conectado, pero si te vienes a sitios como por ejemplo Almería, en el que el transporte público es regulero, sino que preguntarle a los compañeros de CTO, pues el coche te da muchísima autonomía y mucha flexibilidad a la hora de llegar a los sitios, sobre todo a los centros que están más dispersos. Por ejemplo, en el caso de Matrona, que no viene a cuenta, pero lo sé porque trabajo ahora en Tocojines, la unidad docente para todas las especialidades, para todos los centros, es Almería Capital. Entonces, si te vas al Huerca Lovera, tienes que venir a Almería Capital. Si te vas al Poniente, tienes que venir a Almería Capital. Y luego los centros que están un poco dispersos, como son Níjar, Campo Hermoso, Gado, luego está la parte del Poniente, de Ejido, Roqueta y Agua Dulce, que el transporte, pues la verdad es que te limita bastante. Sobre todo lo que, como digo, si en Palmas, por ejemplo, la salida del turno con entrada a la guardia, o al revés, saliente de noche con formaciones y cosas así, por lo que preguntar muy bien en la unidad docente, porque esto puede ser un limitante. En el caso, por ejemplo, de Sevilla, el TUSAM, que es el autobús que hay allí, comunica muy bien y pasa uno cada minuto, por lo que en este caso no tendría ningún problema. Málaga, que también es una ciudad grande, tampoco tenéis este tipo de problemas. El tema de alquiler, antes de entrar en esto que os he puesto aquí, el tema de alquileres, si tenéis muy claro dónde os vais a ir, porque vuestra decisión sea el lugar antes que la especialidad, si os vais a sitios de playa, por favor, ir tanteando el terreno ya, porque en sitios de playa normalmente el alquiler se dispara a los meses de julio y agosto, empezamos en temporada alta y se puede volver un poco complicado la hora de búsqueda de piso. Por lo que hablo por experiencia de Almería, yo terminé la especialidad en mayo, me vine a Almería en julio y la verdad es que me costó la misma vida. De hecho, los primeros días tienes que apañar con hostales y tal, porque y nadie te quiere alquilar, porque por el precio de alquiler medio de una vivienda para un mes, ellos lo alquilan en 2 o 3 días o una semana, así que le sacan muchísimo más dinero en los meses de verano.
por lo que eso, tenerlo en cuenta y tanteando el terreno y buscando sitios, y si tenéis a lo mejor algo en contacto o algo, que os lo guarden, más o menos, y tanteando el terreno. Solo os digo eso. Sobre FIC, enfermería familiar comunitaria, que no os dé miedo el reconocimiento de la especialidad para hacerlo. Es algo que está al caer y que es inminente la creación de la bolsa y el funcionamiento de la bolsa específica. Ya os he dicho que el examen de la vía excepcional es a final de año, como mucho principios del año que viene. Y en el momento en el que esto ocurra, se supone, y casi seguro de que va a ser así, no se va a poder ir a jubilar como se está haciendo hasta ahora, desde el hospital hasta al centro de salud, si no tiene la especialidad. Por lo que el momento de hacer la especialidad es ahora, y el momento de elegir tu plaza en primaria es ahora. El momento en el que se haga esta vía excepcional, se acabaron las tonterías, que a mí me da muchísimo coraje, la verdad, el tema de que se utilice la primaria como un modo de jubilación y de no hacer nada, que sigue pasando, por desgracia, y que en el momento en el que se cierre esta etapa, la única vía de acceso a enfermería familiar comunitaria va a ser el EIR, y sin EIR no hay plaza. Así que pensároslo bien, y no dejéis llevar por el reconocimiento actual, porque es algo que es inminente. Cada vez más se apuesta en el EIR por la especialidad, y esto está que cada vez se incrementan las plazas. El reconocimiento de las plazas en la mayoría de las comunidades ya está creada, simplemente a espera de que se pongan en funcionamiento. Sueldo, como he dicho, por el tema de las guardias que te dejan de hacer más y te dejan hacer efectivo. En el caso de comunitaria es un poquito más alto que el resto de especialidades. En Extremadura, sobre R1 con un IRPF de un 2% cobras unos 1.300 euros, y de R2, si mantienes el 2%, puedes llegar incluso a los 1.600. Realmente te da igual el IRPF al 2%, porque no llega a al mínimo del rango para hacer la declaración obligatoria, por lo que podéis vivir con este 2% sin tener que declarar Hacienda, porque no llegas al mínimo. Entonces, este ratio de 1.300 1.600 suele ser común en casi todas las comunidades, menos Madrid, que ya me han dicho que es un poquito más bajo este sueldo. Y tener en cuenta también, como algo positivo, que las vacaciones no cuentan los fines de semana ni los festivos a la hora de pedirlas, por lo que es un plus, porque tienes 13 días, por ejemplo, de R1, sin contar los fines de semana, es bastante más. Y de R2 serían 22 más 6 días de libre disposición. Esto es común en toda la España, porque es del programa formativo. Por ejemplo, los días de Nochebuena, Año Nuevo y festivos como Semana Santa no cuentan a la hora de pedirte la especialidad, porque son festivos, el centro de salud está cerrado. Y dicho esto, nada más. Si tenéis alguna duda, voy contestando. Espero que os haya gustado la especialidad y que os haya transmitido un poquito mi pasión por la comunitaria. Y nada, si tenéis alguna duda, pues encantada de poder responderla. Muy bien, muchas gracias, Sara. Pasamos con el turno de dudas. Venga, primera pregunta de Inés. En Galicia se hicieron oposiciones ya de especialista en comunitaria, pendiente de adjudicación de plazas. Bueno, no es una pregunta, perdón, es una afirmación. Luego Sí, pregúntame. Galicia la verdad que está apostando Galicia es otra de las comunidades que está apostando por la especialidad, y cada vez más especialidades se suman a esta iniciativa de incluir plazas de comunitaria en la OPE. Y Asturias y Galicia la verdad es que sí, que son siendo la puntera de España, Genial. el norte. Luego pregunta Milena. ¿Y a ese tipo de OPE solo optan especialistas vía EIR? Esto es lo que conocemos como la vía excepcional. Hasta la fecha bueno, hace ya 10 años que se cerró el plazo, es que estamos con 10 años de demora, en la que si tú tenías 10 años trabajado en la especialidad de comunitaria o de cualquier especialidad, tenías la opción de acreditarte con el título de especialista a través de la vía excepcional. Solicitabas la acreditación
te examinabas de este examen y si aprobabas, pues te daban la titulación de especialista. De todas las especialidades, este examen de vía excepcional ya se hizo. Y solo queda pendiente la de enfermería familiar y comunitaria, porque, como digo, el problema este que tenemos de que se utiliza la primaria como sitio para la jubilación de la mayoría de los enfermeros especialistas, no les convenía al sistema hacer este examen, pero ya se ve que esto es algo que ha caído en saco roto, de que no funciona la primaria con este tipo de traslado, así que por fin, gracias a Dios, se ha convocado el examen después de 10 años, ya digo, que ya está cerrado y que ya nadie más, si no se hizo la acreditación ni la solicitud de examen hace 10 años, no va a poder hacer este examen y la única vía que tiene desde 2005 es la vía AEI. Por lo que cuando se cierre este examen, la única vía que quedará es la de ley y se fomentará la bolsa específica. No sé si esto resuelve la duda o no iba por ahí la duda. Sí, yo creo que sí. Luego pregunta Emilia Vargas, el tiempo que tienes que rotar en una unidad que no está en la misma ciudad en la que tienes tu centro de salud, ¿cogéis un apartamento para un mes o cómo? En el caso, por ejemplo, de Mérida no es necesario porque realmente, bueno, a no ser que no tengas coche y prefieras desplazarte hacia allí. En el caso de Mérida, salud rural, los centros están como muy lejos, a 20 minutos, por lo que con el transporte público, si te pones de acuerdo con los enfermeros con los que estás de turno, no es necesario cogerte piso porque además son pueblos de salud rural. En el caso de la rotación de un mes de salud de cirugía vascular, que es en Badajoz, Badajoz está un poquito más lejos, que estará a unos 35-40 minutos, que yo iba venía en mi coche sin ningún problema, pero si ese me preferí por el tema de evitar el desplazamiento, coger un piso allí, pues también es lícito. Muy bien. Luego pregunta Rocío, tema de transporte a la hora de ir al hospital, al centro de salud, ¿cómo está? ¿Es necesario tener coche? Pues, por ejemplo, en el caso de Mérida, como lo he dicho antes, si es una ciudad grande no hay ningún tipo de problema. En Madrid y Barcelona está todo comunicado con el metro y no hay ningún problema. En el caso de Sevilla, Valencia, el cercanías, el autobús de línea, no hay ningún problema. En el caso de Mérida, yo cogí, por ejemplo, mi piso a una distancia intermedia entre el hospital, vamos, vivía enfrente del hospital y me iba andando tanto al hospital como al centro de salud. Digo, de los rotatorios más amplios, porque por el hospital pasan muchos meses y luego en el centro de salud también pasa casi un año. Entonces, a estos rotatorios sí que iban dando. En el caso de salud rural, que en el caso mío, de Mérida, Extremadura, Torre Mejía, ahora hay más centros, era un mes y ese mes, pues, yo me iba en mi propio coche. Mi compañera, por ejemplo, se iba con el médico que estaba también en el centro de salud en ese tiempo, o con la enfermera que le tocara el turno. Y, por ejemplo, cuando iba a Badajoz, igual iba en mi propio coche. Dentro del mismo Mérida, os he hablado, por ejemplo, del Mérida Norte o el Urbano 3, que a efectos de autobús, pues el autobús de línea sí que te puede llevar bien, pero para mí, por ejemplo, es mucho más cómodo el coche y que te da una libertad y una autonomía pues muy grande. Por ejemplo, si acaba estás en planificación familiar, que era en otro centro, y estás como a unos 10 minutos de coche, y tienes la guardia en el PAC, pues directamente te ibas en tu coche cuando terminabas, mientras que si tenías que ir en el transporte público, pues tenías que salir un poco antes para poder coger el transporte, etcétera. Pero que normalmente no hay ningún tipo de problema y te las apañas, pero siempre recomiendo de que si tienes coche, mejor que mejor. Y el primer sueldo, si el primer trabajo, si tenéis algunos ahorrillos, os dais ese capricho, que para eso está, para gastar dinero la especialidad. Vale, María José Morcillo pregunta, ¿crees que para 2023, que es más o menos cuando terminemos, tendremos... No te escucho. Ah, perdón. ¿Me oyes ahora? ¿Ahora mejor? Ahora. Sí. ¿Crees que para 2023, que es más o menos cuando terminemos, tendremos más posibilidades de trabajo como especialistas? Es que ahora mismo de las más completas, pero de las que peor nos hablan. Sí, yo totalmente segura. Yo creo que antes, que para 2022, yo creo que ya empezará a moverse. De hecho, yo sé que Madrid ya también está reconocida.
Cataluña contrata especialistas, de hecho, los está poniendo en altos cargos. Conozco a un amigo que se formó en Cataluña y que los han contratado, por ejemplo, en País Vasco, como lo que he dicho, de coordinador de rastreadores de un grupo bastante amplio de rastreadores y les pagan, por supuesto, el plus de especialistas. Así que cada vez más se está fomentando la contratación de especialistas. Comunidad Valenciana, Murcia también está ahora incorporándolo, que también va a sacar plaza probablemente para la JOPE. Cataluña, País Vasco, Galicia, Asturias y Andalucía, como ya digo, desde 2016 está reconocida y aprobada y el año pasado se creó la bolsa, pendiente simplemente de que ponerla en funcionamiento cuando se haga este examen. Y si se hace final de año, yo creo que para el año que viene estarán en funcionamiento, es inminente. Muy bien. Y si no, aquí estamos los especialistas que cuanto más seamos, más por saco daremos y antes lograremos que se reconozca. Pregunta también María José en cuanto a trabajo, porque hay muchas enfermeras con plazas sin especialidad. Bueno, más bien era una No te aclaración. escucho otra vez, es Ay, que perdón, es que... te pierdo el audio. Vale, siguiente pregunta de Daniel. ¿Los congresos son obligatorios u opcionales? Son opcionales y además el caso de comunitaria, como estás en contacto con los representantes, aunque ahora está un poquillo la cosa más tiesa, pero te suelen echar una mano y pagarte las inscripciones. Así que lo recomiendo mucho porque además son puntos que te llevas a la hora de terminar. Yo hice bastantes ponencias en congreso y me lo tuvieron en cuenta todos a la hora de puntuar en bolsa. En algunas comunidades autónomas, como sabéis, las especialidades no cuentan el tiempo trabajado, simplemente cuentan la puntuación de tener la especialidad. Y es una forma de seguir puntuando, de no retrasaros con el resto de compañeros que están trabajando. Así que lo recomiendo mucho el participar en los congresos, aunque no es obligatorio. Vale, muy bien. Y la última pregunta ya, ¿las rotaciones externas siempre tienen que realizarse en una comunidad diferente? No, de hecho no es obligatorio realizar rotación externa. Si la rotación externa es solo si lo que tú quieres hacer o para completar tu formación no está dentro de la comunidad autónoma. Lo que sí pueden hacer es dentro de la comunidad que te hagan moverte hacia una ciudad diferente a la tuya para hacer una rotación porque en tu hospital no la haya. Esto suele ocurrir en los hospitales más pequeñitos que tienen menos ofertas de plazas formativas o, por ejemplo, en el caso de Mérida, que no tiene de servicio de cirugía vascular. Pero, por ejemplo, si la haces en Sevilla, aparte de la cirugía vascular, está la unidad también de quemado, que se puede completar la formación sin tener que salir de la ciudad. Así que no es obligatoria. Muy bien. Muy bien, Sara, pues no hay más preguntas. Muchísimas gracias y ahora pasamos con la siguiente ponencia. Gracias, Sara. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora respondo el resto de porque estoy viendo más preguntas por el chat. Gracias a vosotros.